Bueno, hoy queremos anunciar que la industria agroalimentaria aragonesa contará en los próximos 2 años con una ayuda de 53 millones de euros. Esto se va a canalizar a través de 2 convocatorias, una inminente por valor de 22,2 millones de euros y la segunda, al año que viene, por importe de 30,8 millones de euros. Estos fondos proceden de la prórroga del Programa de Desarrollo Rural, con cargo al FEADER, reforzado, y me permitiréis que subraye reforzado, por los fondos Next Generation. Como ya he explicado en otras ocasiones, Aragón podemos presumir de que en el 2020 pues ya cubrimos y aplicamos la totalidad de los fondos del Programa de Desarrollo Rural y gracias a esta prórroga y a este reforzamiento de fondos vía Next Generation, vinculados pues a afrontar los efectos de la pandemia, pues podemos convocar estas ayudas a este sector que considero que para Aragón es tan importante. Estas ayudas lo que pretenden es, y es lo que yo quería destacar, impulsar de una manera muy particular el crecimiento de las ventas en la agroindustria aragonesa. Queremos que en los próximos 3-4 años las ventas se dupliquen, pasando de los 5.000 millones en las que se sitúan actualmente a 10.000 millones. Esto, obviamente, será un logro de las empresas, de los empresarios, pero el Gobierno de Aragón queremos ser agentes activos en este proceso, impulsándolo y facilitándolo y, obviamente, ayudándolo. No solo queremos que se dupliquen las ventas, sino queremos también que se duplique el empleo, hasta alcanzar los 20.000 empleos. Si ya es importante en estos momentos la agroindustria, el conjunto del sistema agroalimentario, la agricultura, la ganadería, la agroindustria, incluso la parte que corresponde a distribución, si ya es importante en la medida que supone el 10% del PIB y el 12% del empleo, yo estoy seguro que con esto que acabo de explicar, que es un deseo, que es un objetivo, pero con muchísima base, lo que va a pasar en Aragón es que el sistema agroalimentario todavía va a tener más peso económico y más peso social. Esto también, y termino con ello, lo que va a hacer es que el sistema agroalimentario ya lo es y va a seguir siendo, más si cabe, un actor fundamental en el crecimiento económico de Aragón y en el empleo de Aragón. Esto ya viene ocurriendo, pero se va a acentuar todavía más. Y creo que esto es particularmente significativo cuando estamos hablando de recuperación económica. La agroalimentación, insisto, está siendo y lo va a ser en los próximos años todavía más un agente, un actor determinante en ese proceso de recuperación y en ese proceso de crecimiento económico. Decía que terminaba, pero quiero añadir una cosa más. Esto lo va a detallar ahora mejor la directora general. En estos proyectos, en estas convocatorias, le vamos a dar muchísima importancia, esto es clave, en el proceso de concurrencia competitiva, por lo tanto, en la selección de los proyectos, le vamos a dar, para ser consecuentes y coherentes con lo que acabo de decir, muchísima importancia al crecimiento de las ventas que supone el proyecto que la empresa nos presenta. Y en este sentido, se establecen una serie de cuestiones muy concretas para valorarlo. Entre ellas, que las empresas, y con esto pretendemos introducir una nueva buena práctica empresarial, que algunos ya la hacen, pero hay que extenderla al conjunto del sector, que es la presentación, la elaboración de planes de marketing. Incluso también planes de comunicación, para que las empresas también mejoren, porque eso también es muy importante para que todo encaje, mejoren su capacidad y sus habilidades y su apuesta por la comunicación con la sociedad, con la opinión pública. Todo esto no solo lo tenemos que explicar desde el Gobierno,
también lo tiene que explicar el propio sector, dada la trascendencia económica y social que consideramos que tiene. Bien, bueno, pues este es el enfoque general que yo quería explicar y le paso la palabra a Carmen Urbano, que como sabéis es la directora general de Promoción Agroalimentaria e Innovación, para que detalle algunas cuestiones que consideramos de interés y a continuación pues estaremos a disposición de vuestras preguntas para lo que consideréis oportuno. Muchas gracias. Pues muy buenos días, muchas gracias, consejero. Buenos días a todos y paso a comentaros los pormenores de la convocatoria que se publica hoy en el Boletín Oficial de Aragón. Ya tenéis la convocatoria con todo el detalle que estamos a vuestra disposición desde el Servicio de Industrialización Agroalimentaria de la Dirección General para todas las dudas que se puedan suscitar, poder resolverlas. El plazo de solicitud de las ayudas comenzará mañana y finalizará el 12 de enero. Sobre todo, van a ser la primera convocatoria con 22,2 millones de euros para proyectos de industrialización agroalimentaria, cuyo plazo de ejecución en esta primera convocatoria durará hasta el 15 de septiembre de 2023. Es una primera convocatoria cuyo plazo de ejecución de proyectos va a durar hasta el 15 de septiembre de 2023. La segunda convocatoria se publicará el año próximo, más o menos por estas fechas, y con 30,8 millones de euros. Veis que entre las dos convocatorias suman los 53 millones que os ha anunciado el consejero y el plazo de ejecución será hasta 15 de septiembre de 2025. Es decir, vamos a ayudar a la industrialización agroalimentaria en Aragón con 53 millones para proyectos que se ejecuten hasta más o menos septiembre, mediados de septiembre de 2025. La inversión mínima por proyecto auxiliable van a ser 100.000 euros. Es decir, todos los proyectos de inversión a partir de 100.000 euros van a acudir a ese proceso de selección, a la concurrencia competitiva, que es como se van a distribuir los fondos comprometidos para estos apoyos. La cuantía máxima por proyecto, la cuantía máxima que puede recibir un proyecto delimitado y operativo de los que sean seleccionados va a ser 1.000.000 de euros. Y vamos a hablar del objeto, aunque lo podéis imaginar, pero el objeto de esta convocatoria son convocar subvenciones a actuaciones que, en el ámbito de la transformación y de la comercialización de productos agrarios, tiendan a mejorar el rendimiento y desarrollo económico, fomenten los productos de calidad diferenciada, favorezcan la innovación, la internacionalización, la transformación digital, el marketing, sean respetuosos con el medio ambiente, estén alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, contribuyan a la creación de empleo en el mundo rural. No voy a poder detallar todo lo que me gustaría, porque ya os digo que creo que los proyectos de inversión empresarial tienen cierta complejidad y tocan muchos aspectos. Creo que nosotros lo que hacemos es apoyar a aquellos proyectos que tengan más posibilidades de contribuir al objetivo común de desarrollo agroindustrial en nuestra comunidad. ¿Cómo? Pues vamos a hacer una selección de proyectos en la que se van a puntuar ciertos criterios, se van a ponderar de una manera relevante ciertos criterios que os ha anunciado el consejero, como que las inversiones y las empresas estén orientadas hacia los mercados. Es decir, que hay una planificación estratégica de marketing y, sobre todo, comercial, que las inversiones en producción tengan su porqué y su respuesta en los mercados. Como gastos subvencionables, os voy a comentar las principales novedades. Pues bueno,
van a abarcar no solo aspectos productivos, sino también aquellos relacionados con el Pacto Verde Europeo, innovación, sostenibilidad, transformación digital y, en particular, los relacionados con el incremento de ventas. Por ejemplo, construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles directamente relacionados con el objeto de la subvención, la compra de nueva maquinaria y equipos de primera mano hasta el valor de mercado del producto, los costes generales vinculados al proyecto de inversión, como, por ejemplo, todos los proyectos de las ingenierías, de las consultoras que tienen que hacer o de la planificación de marketing, de comunicación. Inversiones intangibles, adquisición o desarrollo de programas informáticos y de la infraestructura TIC, de tecnologías de información y comunicación, necesaria para la ejecución y optimización del proyecto de inversión, así como las adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor y marcas registradas relacionadas. Es decir, son inversiones tanto tangibles como intangibles. E inversiones derivadas de la puesta en marcha de proyectos tendentes al incremento de ventas. Queremos favorecer y primar y premiar los acuerdos estables de cooperación, la integración vertical, horizontal, el que salgamos al mercado a competir con una estructura fuerte, con potencial y que nos acostumbremos a cooperar y colaborar. Inversiones tendentes a garantizar una oferta estable del producto comercializado o de la puesta en marcha de estructuras estables de mayor capacidad que integren a los eslabones de la cadena de valor alimentaria desde la producción a la comercialización. Entidades beneficiarias, como podéis imaginaros, titulares de industrias agroalimentarias ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y ya pasando al régimen de concesión, a la concurrencia competitiva, a la selección de proyectos, pues sobre una valoración de 165 puntos, que va a ser el máximo que pueda obtener un proyecto de inversión con estas características, efectuaremos un corte que hemos estimado o que hemos fijado en 80 puntos. Aquellos proyectos de inversión que superen el corte, pues en su evaluación seguiremos primando y premiando de distinta manera, pues bueno, los proyectos según su puntuación. ¿Cómo seleccionaremos estos proyectos? ¿Cómo puntuaremos estos proyectos de inversión? Os voy a dar algunas claves y algunos ejemplos que creo que es lo más representativo. Pues, por ejemplo, ya os decía, vamos a valorar aquellos proyectos que provengan de empresas que tienen acuerdos estables de cooperación, integración contractual vertical y horizontal y concentración efectiva de la oferta. También las inversiones de aquellas empresas que manifiesten una tendencia positiva en sus ventas y que se comprometan a lograr un incremento de ventas como consecuencia del proyecto de inversión. Pues sobre 165 puntos, el incremento de ventas tiene 20 puntos. En total, todo lo que refiere a negocio, a la orientación de las empresas hacia los mercados, se puntúa con 50 puntos sobre 165. Creo que es una novedad notable. Todo tiene que estar justificado, todos los incrementos y los compromisos tienen que estar justificados en un plan de marketing y de comercialización. Las empresas nos tienen que explicar cómo van a lograr que ese proyecto de inversión contribuya a un éxito en sus mercados objetivo. Tendrán que explicarnos a qué mercados se dirigen, bueno, lo que se llama el mix de marketing, cómo van a conquistar nuevos mercados y nuevos clientes. También puntuamos notablemente la transformación de productos de calidad diferenciada, la internacionalización, la diversificación de productos y de procesos. Por supuesto, el que las inversiones estén alineadas con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Pacto Verde. Y
Bueno, en general, creo que son las principales novedades. Sabéis que un proyecto empresarial puede tener muchos objetivos y nosotros intentamos valorar en su justa medida todas aquellas piezas clave, todos aquellos aspectos estratégicos que creemos que contribuyen a garantizar el éxito de los proyectos de inversión de aquellas empresas a las que podamos apoyar o acelerar con este tipo de ayudas. ¿Qué más os quería comentar? Que no se me olvide nada. Bueno, los porcentajes de gasto subvencionable pues pueden ir desde el 10% hasta el 25%. Tampoco me voy a detener en exceso en los detalles, pues que dependerá pues, de que sea una pyme, de dónde esté, incluso de su ubicación. Ya sabéis que en el territorio pues hay zonas que tienen o a las que les prestamos una mayor atención, como bueno, la provincia de Teruel en este caso. Os he hablado ya de la cuantía máxima de ayuda por proyecto, que era de 1 millón de euros. La presentación de solicitudes, os recuerdo que es hasta el 12 de enero. Aquellas empresas que tengan proyectos de inversión agroindustrial y que deseen concurrir a estas ayudas, pues hasta el 12 de enero, mediante administración telemática, pues hay un procedimiento creado y ya os digo que si tenéis cualquier duda, pues a través del Servicio de Industrialización en la Dirección General, pues nos podéis consultar. Se permiten en esta convocatoria los pagos anticipados, es importante, correspondientes al año en curso de la inversión, que pueden suponer entregas de fondos con carácter previo a la justificación y serán una financiación que pueden necesitar las empresas para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Entonces, evidentemente, mediante garantías y el importe del anticipo máximo podrá ser un 50% de la subvención concedida en cada anualidad. Yo creo que los aspectos fundamentales ya los hemos comentado y si hay alguna duda, o consejero, no sé si me he olvidado de algo importante. Yo creo que bueno, lógicamente sí, estamos abiertos a las preguntas que queráis formular. Sí, yo quería preguntarles, a si podría extenderse un poco más sobre las zonas que se verán favorecidas con mayor puntuación o... Bueno, pues vamos a leer. A ver. Por ejemplo, mirad, en cuanto al porcentaje de gasto subvencionable, os leo, respecto a las inversiones relativas a la transformación de productos, por ejemplo, agrícolas en productos no agrícolas, en la provincia de Teruel, un 20% del gasto subvencionable, que podrá incrementarse en un 10% adicional para microempresas y pequeñas empresas, por ejemplo. Bueno, yo, si me permitís, aparte de ese, que es un detalle importante, la idea general es que, dado que esto está amparado, financiado por el Programa de Desarrollo Rural, bueno, pues tiene preferencia todo el territorio aragonés y menos preferencia la ciudad de Zaragoza. Digo menos preferencia, no es que esté excluida, ¿de acuerdo? Obviamente se pone el acento en el territorio rural. Hablar de territorio rural, creo que todos entendemos, ¿verdad?, que es todo Aragón y no es tan rural pues la ciudad de Zaragoza. Este es un poco el criterio, ¿verdad? Sí. ¿Las ayudas son para empresas que ya existen o también están abiertas a instalaciones de nuevas empresas? Sí. También para nuevas empresas. O sea, puede ser ampliación de lo que ya existe o creación de nuevas empresas o implantación de nuevas instalaciones por empresas ya existentes también. O sea, en ese sentido está abierto a toda la casuística. ¿Y hay una previsión de qué inversión podríamos utilizar en esta subvención? Sí, mira, a ver, como esto es sobre esto tenemos mucha información, el efecto multiplicador
y agradezco esta pregunta porque estamos ante la línea de ayuda de las que gestionamos el departamento, sin duda la que tiene mayor efecto multiplicador. Tenemos un efecto multiplicador del orden de 5. Es decir, que con 53 millones estamos apoyando una inversión del orden de 5, bueno, he dicho 5 o 6 veces, ¿de acuerdo? 5 o 6 veces. Por lo tanto, con 53 millones estamos movilizando una inversión del orden de 300 millones. Perdón, movilizando no, estamos ayudando, subvencionando una inversión de ese orden. Pero aparte movilizamos mucho más, porque claro, no todos los proyectos se aprueban, por eso de ahí la concurrencia competitiva es real. Acaba de decir la directora general, hay un corte, ¿verdad?, de 80 puntos. Quiere decir que el que no llega a 80 puntos ni siquiera entra a valorar, ¿verdad? No es porque el proyecto sea malo, esto es otra cuestión que quiero aclarar. Hay proyectos que son estupendos proyectos empresariales, pero eso no quiere decir que respondan a las prioridades y preferencias que estamos estableciendo, ¿verdad? O sea, puede haber un extraordinario proyecto y no deja de ser extraordinario proyecto porque no aumente las ventas. Como decía la directora, los objetivos empresariales son de muy diversa índole. A nosotros lo que nos interesa es promover y potenciar las ventas, pero no quiere decir que un proyecto que no las aumente sea un mal proyecto. Será muy buen proyecto, pero no es nuestra prioridad, por poner un ejemplo. Si me permitís, se me ha olvidado algo también relevante en nuestro compromiso de construir Marca Aragón para potenciar este valor que tiene el sector agroalimentario. Aquellos proyectos que en su plan de marketing y ventas nos expliquen cómo están alineados con la estrategia institucional de promoción agroalimentaria y de los alimentos de Aragón, también van a tener una mayor puntuación. Es decir, si conseguimos sumar, pues multiplicaremos el efecto. Las empresas que realizan proyectos de inversión y que están creciendo en los mercados, si contribuyen a crear, a construir esa marca alrededor de la nobleza de nuestros alimentos, ¿verdad? Todos conocéis la campaña Aragón Alimentos Nobles, lo que ves es, y cómo queremos diferenciarnos de nuestros competidores, pues con ese posicionamiento desde el Gobierno de Aragón, pues aquellos que contribuyan y nos expliquen cómo se están alineando con nuestra estrategia en la concurrencia competitiva, en la selección de proyectos, van a tener también mayor puntuación. Se puntúan muchísimos valores y todos los proyectos, evidentemente, no van a tener la misma estrategia. Algunos no aumentarán las ventas internacionales, pero, como os decía el consejero, pues por ello no dejan de ser buenísimos proyectos. Pero nosotros también puntuaremos la internacionalización, como no puede ser de otra manera. El máximo subvencionado sería el 30%, porque creo que antes han dicho sí, en la provincia de Teruel es un 20, Sí, más el 10, pero hasta el 30 en algunos casos. sí, en el resto es el 25. En el caso específico de este que os he comentado de Teruel puede llegar hasta el 30. Mínimo un 10, hasta un 25 y en Teruel hasta un 30 en determinados casos. Si se tiene en cuenta que las empresas que no son pymes, las grandes empresas, por ley y por norma comunitaria, es decir, en el conjunto de la Unión Europea, la ayuda no puede superar el 10%, pues sí, ¿verdad? O sea, estamos hablando de ayudas mínima del 10% hasta un máximo del 30%. Si hacéis una media, ¿verdad? De ahí sale ese efecto multiplicador que decía entre 5 y 6, que es muy importante. Se moviliza muchísima inversión. Y en cuanto al calendario, una vez que concluya el plazo de solicitud, como tiene prevista la resolución, que se además ha dicho que va a haber pagos anticipados, ¿se permite? ¿Cuándo podrían empezar las empresas a recibir los fondos? Pues tendremos que resolver lo antes posible. Hay una resolución colectiva donde se informa de todas las empresas que han superado el corte y qué porcentaje de apoyo tienen para sus proyectos. Se les comunica una a una
y bueno, esperamos que sea en el menor plazo posible, tampoco te puedo decir, pero bueno, si Sí, acaba el 12 de estamos enero, seguros que va a haber muchísima demanda. Sí. Lo digo porque es una muy buena noticia que refleja el buen estado de salud de nuestra empresa, el impulso, ¿verdad?, de los empresarios agroalimentarios y seguro que superará con mucho la disponibilidad presupuestaria. Quiero decir con todo esto que será una convocatoria compleja de resolver porque hay muchas solicitudes y, como decía también Carmen, son expedientes complejos, ¿eh? Es decir, hay que analizar muchas cosas, entonces es difícil establecer, pero bueno, en cualquier caso tenemos por ley de subvenciones un plazo máximo de resolución de 6 meses desde la finalización de la que esperemos no tener que agotarla. Sí, no, se iba a decir que la comisión de valoración examina memorias por cada proyecto. Pues hay memorias que tienen que justificar las inversiones en eficiencia energética, memoria que tiene que justificar la inversión en la industria 4.0, pues como hay una correlación entre lo que se ha invertido en infraestructuras, en maquinaria y en dispositivos conectados, en sistemas de planificación de recursos, o sea, la industria 4.0, que le damos mucha importancia y que se valora, pues todo tiene, o sea, los proyectos son complejos y además las empresas nos explican muy bien qué es lo que hacen y nosotros lo tenemos que entender para valorarlo en su justa medida. Sí, bueno, yo no voy porque mañana tengo otro compromiso precisamente aquí en relación con la PAC, pero bueno, yo creo que demuestra lo que acabo de decir, el excelente estado de salud que tiene nuestro sistema empresarial y muy en particular, yo creo que tenemos ya que asumir que cuando hablamos de sector empresarial en Aragón, una componente muy importante de ese sector es el sector agroalimentario. Y, desde luego, pues claro, eso que acaba de decir usted, efectivamente, las relaciones con el resto de comunidades autónomas. Pero, bueno, esto hay que situarlo dentro de los planteamientos horizontales y transversales que se hacen desde el Gobierno en favor, que tiene mucho que ver también con la logística, en fin, con todo el ecosistema empresarial, ¿verdad? Nosotros nos encargamos más, tenemos la visión esta sectorial, ¿verdad? Pero creo que tenemos la suerte que en Aragón hay, por parte del Gobierno y por parte del presidente, una visión estratégica transversal y general más allá de lo sectorial. Y es donde sitúo este evento. Insisto, agentes y actores fundamentales es el ámbito agroalimentario. Ya que metíamos en la PAC, ¿hay alguna novedad en respecto y a su posición respecto a las Sí. recomendaciones del Gobierno de España? Pero no sé si estamos ya en un momento de resignación, todavía se pueden hacer cosas. Sí. Bueno, si me permite, la semana pasada yo me comprometí a que esta semana, y va a ser mañana, voy a presentar un avance del impacto, un avance preliminar, obviamente, del impacto que puede tener la PAC en Aragón. Dice, ¿estamos ante la resignación? No. Bueno, vamos a ver, ¿resignación en sentido negativo? No. Estamos, creo que es nuestra obligación, con los pies en la tierra, de saber ya lo que se puede conseguir y lo que no se puede conseguir. Y hay cosas que ya no podemos conseguir y, por lo tanto, creo que la obligación es decirlas claramente, que fue el primer acto, el primer acto de la semana pasada, fruto de la conferencia sectorial, cuando yo ya vi claramente que hay cosas que no vamos a poder ya conseguir y que tenemos que reconocerlas, como es que los derechos históricos van a continuar, ¿de acuerdo? O que la definición de agricultor activo pues va a ser tan laxa como que todos los perceptores prácticamente, y mañana detallaré esto, pues van a poder seguir siéndolo. Bien,
Esto para algunos es una buena noticia, para mí no tanto, ¿verdad? Porque eso, entonces, mañana creo que sí que podré presentar novedades, como decía, en ese segundo acto que prometí la semana pasada, de una vez explicada cuál es la posición política de desacuerdo, bueno, pues cuál es el impacto. ¿Y por qué es importante considerar el impacto? Precisamente para seguir trabajando, con los pies en la tierra, pero no con la resignación, ¿verdad?, del desánimo. No, con los pies en la tierra, siendo realistas, sabiendo que hay cosas que ya no van a poder ser, pero que la vida sigue, y no nos podemos instalar en la pena, ¿verdad?, y en esa resignación que no nos puede impedir seguir trabajando. Sí, no, claro, esto es aceptación, esto es como cuando se tiene, ¿verdad?, una resolución, si me permiten la comparación, una resolución judicial contraria, pues bueno, pues hay que acatarla y actuar en consecuencia. Pues esto es lo que vamos a hacer. Sí, bueno, a ver, efectivamente, esto es la prórroga, ¿verdad?, pero va con cargo, efectivamente, a los fondos, a los fondos que aplicaremos después, que mañana también explicaré, porque creo que hay alguna buena noticia al respecto. Bueno, yo creo que estamos manteniendo el elevado impulso y el elevado nivel de apoyo que hemos tenido esta legislatura. La pasada legislatura, porque por cuestiones de calendario coincidió, recordarán, usted lo conoce bien estos temas, coincidió el calendario de la legislatura pasada, el inicio, con la puesta en marcha del Programa de Desarrollo Rural. Eso fue una coincidencia. Entonces, bueno, pues estamos, en definitiva, manteniendo el nivel que, a ver, un alto nivel y que supone pues un elevado esfuerzo que, insisto, o sea, esto hubiera sido imposible sin esta inyección de fondos, particularmente de Next Generation. No habríamos podido mantener ese nivel de ayuda. Bueno, están en su legítimo derecho y, bueno, y espero que no tengan razón. Espero. Pero vamos, creo que no es cuestionable, porque están en su derecho de recurrir y bueno, estamos en un Estado de Derecho en el que nos ampara esta posibilidad que ellos pues legítimamente ejercen. Añado esto, que espero que no tengan razón, porque como he sabido, pues yo apoyo absolutamente esta obra en particular y la regulación en general. Sí. Sí. Bueno, a ver, esta reunión es, en fin, creo que es por obligación. Tenemos un pacto con unos socios, ¿verdad?, con grupos políticos y con 2 organizaciones agrarias. Y bueno, pues hombre, yo no quiero que la única información que tenga, que lo hacéis muy bien y lo agradezco, sea por los medios, ¿verdad? Creo que es obligado el explicarles directamente, bueno, por razones de agenda, pues la reunión se celebra hoy, ¿verdad?, y es explicarles, y obviamente les anticiparé lo que mañana haré público. Hombre, en compensación a que algunas de las que lo sustancial se han tenido que enterar por los medios de comunicación, porque fue en el desarrollo de la propia conferencia sectorial cuando hice público la posición, ¿verdad? Entonces les voy a explicar con más detalle
el porqué, cómo se desarrolló esa conferencia sectorial, con los detalles que se pueden y se deben explicar, y como eso ya es a posteriori, pues al menos les podré anticipar lo que mañana haré público, espero que con su ayuda. Bien, pues si no hay nada más, volviendo a dar las gracias por la atención y por vuestro interés en el sector. Y bueno, pues los que acudáis mañana, pues nos volvemos a ver. Muchas gracias.